Muy buenas a todos. ¡Ah! No tengas miedo. Es tonto, tío. Es la película que os traemos hoy. Mira mi flequillo, hasta sales peinado. Eres un cabrón, hijo puta. Pues como habéis podido ver, hoy vamos a hablar de No tengas miedo o Cobweb, película con estreno el 25 de agosto en España del director Samuel Bodin. ¿Y quién es Samuel Bodin? Te estás preguntando tú. Pues es el director de la serie tan exitosa de Netflix que cancelaron, Marianne. Serie que tenéis un vídeo bastante polémico en nuestro canal hablando de esa serie. Ya os hago un poquito el spoiler, y es que básicamente nosotros no supimos entrar en el universo de Marianne. La verdad es que no lo disfrutamos en absoluto, a pesar de que con respecto al terror cumplía con varios patrones y prototipos que a mí al menos personalmente me podrían haber gustado si no hubiera sentido ese aire de pretenciosidad que sentía en cada minuto de cada capítulo, de cada personaje y sobre todo de la protagonista. Independientemente de eso, por supuesto, teníamos ganas de ver cómo pintaba esta Cobweb. Más que nada porque hemos leído bastantes buenas críticas y buena promoción al respecto, que no siempre tiene por qué ser verdad, aunque en ocasiones nos hayan demostrado que este marketing es engañoso. También tenemos de guionista a Chris Thomas Devlin, que lo reconoceremos porque solo ha escrito una película además de esta, y es La Matanza de Texas de Netflix también. Con esta pareja de director y guionista nos tenemos que enfrentar a la película de las que hablamos hoy, pero tenemos algo bueno, y es el reparto, ya que todos reconoceremos a la amiga Lizzie Kaplan, la loca de Castle Rock haciendo de Annie Wilkes, o sobre todo muchos por la película Cloverfield. Aunque creo que el actor más famoso y el que más llama la atención de esta cinta es nuestro amigo Homelander, Anthony Starr, un señor que ya os digo desde aquí que me he pasado toda la película esperando que disparara a alguien con los ojos, que atravesara a alguno con un puñetazo, y cada vez que se reía me lo imaginaba bebiendo un vasito de leche. La verdad que en este caso sí que ha sido entre divertido y un poco complicado separar los personajes de este actor por ser el personaje de Homelander tan mítico y tan fácilmente identificable con este rostro. Pero estando un poquito en la parte sin spoiler de esta película, debo nombrar a Woody Norman, que es el niño de 8 años, sobre todo protagonista de esta cinta, ya que advertir que el director Samuel Bodin planteó esta película como terror de cuento infantil. Y alguno se preguntará, buf, cuento de terror infantil, ¿vamos a ver otra vez historias de miedo que contar en la oscuridad o Rare Sports? No, nuestro amigo Samuel quiere basarse en los cuentos de los hermanos Grimm, en esos cuentos perturbadores que se contaban al final de 1800-1900, que a día de hoy sería impensable contarle a un niño. Cuentos que realmente pueden producir pesadillas dantescas en esos niños, y como no, la visión de la película siempre será a través de los ojos de Peter, de este niño de 8 años que vivirá obsesionado por los ruidos y los golpes que escucha a través de las paredes de su habitación. Decir que si habéis visto el tráiler de la película, no os preocupéis, yo también creía que me había spoileado media cinta, pero para nada, todo lo que vemos en ese tráiler son los primeros 20 minutos de cinta, porque el miedo de Peter ya se ve palpable desde los primeros 5 segundos de cinta, donde le vemos en su cuarto durmiendo, oyendo ruidos de alguien tocando a la pared de su habitación. Miedos nocturnos de un niño de 8 años que creo que todos podemos sentirnos identificados sin necesidad de pasarnos 15 minutos enfocando esquinas de una pared. Además, quiero alabar el gusto con el que está filmada esta película, ya que como dice Síncope, seremos la perspectiva del niño. Todos los planos que estemos en la mesa comiendo con sus padres, la cámara se pondrá en una situación más baja, en un contrapicado, para dar la sensación de que sus padres son autoridades más grandes que el niño. Tonterías que de verdad no me suelo fijar tanto en las películas, pero que en esta me lo ha transmitido desde el principio hasta el final. Y que esa idea se transmita y que no solamente seas capaz de entenderla porque el director ha hecho una entrevista y lo ha contado, es algo muy positivo para la película. Nuestro protagonista, además, típicamente como en muchas películas de terror, será también acosado y ninguneado por sus compañeros de colegio, así que tendremos alguna escena del niño en el autobús que les lleva al colegio, o incluso en la propia aula de la clase, donde los alumnos le increpan, le tiran al suelo, y volveremos a tener ese ángulo desde abajo, desde los ojos de Peter, donde nos da a entender que el resto de compañeros están por encima de él, son mayores que él, tienen más valentía que él. Por lo tanto, esas sensaciones de que el protagonista es el niño y que nosotros debemos ser él y ver todo a través de sus ojos, queda claro desde los primeros 5 minutos. Aclarar que la película tiene jumpscares, tiene screamers, tiene clichés, tiene de todo ello, pero la verdad, y lo diré desde aquí, creo que sí que están bien implementados. Hay que aclarar algo, y lo digo en todos los vídeos, que digo lo de los screamers, los jumpscares y los clichés. Cuando está bien implementado, da gusto verlo en una cinta de este estilo. No hay que rechazar el cliché, no hay que rechazar el jumpscare. Existen precisamente
precisamente porque es algo que el público quiere y funciona. Y de hecho aquí tienen todo tipo de jumpscare. Sí. Hay jumpscare un poquito más abruptos, de los de subida de volumen, imagen rápida. Hay algunos un poquito más sutiles, de esos de una esquina en la parte superior de la pantalla, que si ves, ves, y si no, no. Y por supuesto hay mucho jumpscare al estilo de la serie de Marianne. Además, como ya sabéis, de los últimos años hacia acá, lo de poner sonrisas como en Insidious se ha puesto muy de moda. Este director ya lo hacía en Marianne, y recalco, en esta película no me ha parecido mal, porque la verdad que han conseguido darme mal rollo, y eso es gracias a los dos protagonistas y a lo que he comentado, que yo he visto otros personajes que les he visto en otras series. Lisa Kaplan hace de una madre que está enloquecida, personaje que nos recuerda a Annie Wilkes. La verdad que sí que se siente esa sobreprotección y locura de la madre, además de que el personaje de Anthony Starr, Homelander, también vemos esa especie de bipolaridad, como sonríe de forma incómoda, como cuando se cabrea lo expresa como nadie, lo que sí que consigue que es verdad que tengas otros personajes en la cabeza, pero que también te cuadren con los personajes de esta cinta y creen muy mal rollo. Se sienten unos padres espeluznantes, Sí. sobre todo para mi gusto el padre, que tiene esa mezcla tan extraña entre padre autoritario y tierno. Aunque por supuesto también el papel de la madre, una mezcla entre la madre sobreprotectora y aquella que idolatra en exceso a su hijo. Todo también os diré que cambia a partir del gran giro que tiene la película, un poquito lo que ocurrió con Barbarian, pero no en el concepto de que meten comedia. La película en ningún momento van a meter comedia, no os preocupéis, pero sí que es cierto que cuando llega el giro, el gran secreto de la cinta, el cual desvelaremos luego en la parte con spoiler, a mí ahí, cuando ha sido el momento que más interés tenía por la cinta, se me ha ido desinflando por la forma de llevar esa secuencia. Para mí ha habido como un par de giros, o mejor dicho, un par de sorpresas. Una Sí. que para nada esperaba y que agradezco que el tráiler no desvele y que me ha encantado. Y luego un poco el tercio final, que creo que es al que te refieres, Ese. que a mí personalmente tampoco me ha convencido del todo, donde se desvela el gran secreto familiar. Se nota que el amigo Samuel es fan de muchos tipos de cine de terror, tanto de Occidente como de Oriente, y eso bebe en esta cinta. El problema es que si el CGI no está del todo bien, que tampoco es cutre del todo, pero sí que se siente demasiado presente en esas últimas escenas, en ese último tercio final, además de volverse algo repetitivo, incoherente y que no han sabido llevar del todo, hace que el espectador haya perdido un poco el interés en este final de película. Aún así, de verdad me parece una película muy recomendable para ver en el cine. Os diré incluso, creo que en pantalla grande puede causar más terror que en la propia televisión. Para mí lo importante es que esta película promete un mundo espeluznante de pesadillas y creo que ha sabido recrear un poco ese ambiente. Y aunque personalmente no me han convencido todas de sus partes, sí que reconozco que me ha sorprendido bastante gratamente en general esta película de Cop Web. Y por supuesto también como Rotten recomiendo verla. Vayamos a la parte con spoiler, porque esta película tiene chicha para hablar y bastante buena. Lo primero que quiero hablar de esta... ¡Rotten! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. Lo primero que quería hablar de esta película es lo que he mencionado, de que el tráiler no desvela todo lo que vamos a ver. Y es que algo que sí que me fastidió, y es ver cómo los padres iban a ser parte de los malos de la película y que resultan serlos. Pero sí que es cierto que desde los primeros 5 minutos la película no te pretende mentir ni engañar en ese aspecto. Aunque el personaje que no hemos mencionado sin spoiler, porque me parece terriblemente irrelevante, es el personaje de Cleopatra Coleman, que es la profesora del niño. Un personaje que creo que solo está ahí para encaminar el guión hacia la dirección que ellos necesitan, pero que me ha parecido estúpido, innecesario y que realmente no aportaba nada a toda la película. Un personaje realmente horrendo y que además al final de la película, en el tercio final, hace algo que me parece dantesco, incluso hasta peligroso, metiéndonos un poco en la realidad que presenta la película. Un niño que está acojonado porque cree que sus padres son asesinos e incluso que le van a matar, y que logra escabullirse hasta la habitación de sus padres para llamar por teléfono a su profesora para pedirle ayuda entre murmullos. Cuando cuelga el teléfono, esta profesora no tiene nada mejor que hacer que devolver la llamada y preguntar a su madre si el niño está bien, desvelando por completo la estrategia del niño y dejándole una situación tremendamente peligrosa. Por favor, si alguien os llama pidiendo ayuda, no devolváis la llamada para confirmar que alguien necesita ayuda. Por otro lado, sí que es interesante, ya que estamos con los secundarios, el niño, el matón que empuja a Pete por la Brian. escalera. Ese personaje sí que es interesante que haya aparecido al final de la cinta. Eso sí que me parece interesante para poder regalarnos muertes de ejemplo, muertes gratuitas
gratuitas, de personajes que no nos importan y que sí que tiene algo que ver con algo que hemos visto al principio. Sí, yo tampoco he sentido que esos sean personajes de riendo. Eso está genial. A pesar de que solamente conocíamos a Brian y viene ahí con sus primos matones enmascarados, un rollo creepy y un tema bastante espeluznante que aumenta aún más la tensión que se siente en esa casa por esas máscaras a lo furro. Pero bueno, yendo un poco al grano, ¿cuál es el gran problema que yo le he visto a Cobweb? Y que sí que es cierto que no he mencionado en Sin Spoiler, pero que me gustaría debatir un poco con vosotros porque quizá sí que ha sido más cosa mía y la peli en realidad lo ha dejado claro. Y es que conocemos a Pete y conocemos a su hermana Sarah, una hermana que al parecer los padres pues eso tienen emparedada en una pared porque nació de forma monstruosa. No sabían qué hacer con ella, así que decidieron esconderla el resto de su vida. Un poco lo que es el hermano de Bart, Hugo, en Los Simpson. Mi problema reside en no hay explicación. ¿Qué ocurre con esa niña? ¿Por qué esa deformidad? ¿Por qué nació como un monstruo? ¿Qué hicieron esos padres? ¿Por qué tienen una segunda habitación preparada, entiendo, para Pete detrás de la nevera? ¿Te conviertes al cabo de los años? ¿Sarah es una niña que nació más o menos normal y se fue convirtiendo en un monstruo? Porque si no, no le encuentro ningún sentido de que tengan esa segunda habitación para Pete detrás de la nevera en el sótano. Es cierto que todo ese tema se queda un poquito abierto, un poco ambiguo, quizás por no tomar el riesgo de dar una explicación que aún cumpliera más un estereotipo del género de terror. Y tengo que reconocer que con respecto al guión no me parece del todo bueno, pero tampoco me ha molestado en exceso, incluso siendo capaz de pasar por alto estos pequeños detalles que quizás en otra ocasión me hubiesen importado más, pero que aquí, por lo que sea, simplemente porque me guío por mis sensaciones e intento ser honesta y transmitir eso, pues confieso que no me ha molestado del todo. En cuanto a la escena que quizá más me ha sorprendido de la cinta es que mate a sus padres con el matarratas. De verdad que eso no me lo esperaba en absoluto. No esperaba que esos dos antagonistas fueran a morir de una forma tan sencilla por un niño de 8 años. Pero me ha parecido correcto, me ha parecido muy ideal, sorprendente, además muy en consonancia de cómo quieren realmente desenlazar la cinta con la hermana. A mí me ha parecido maravilloso. De hecho, esta es la escena perturbadora de la película, que además me ha recordado inevitablemente a Aterrados, en ese bol de desayuno eterno que parece que nunca se acababa, dándole vueltas el niño con la cuchara sin comer, como a la espera de algo. Una matanza que para muchos de vosotros quizás se veía venir, pero que a mí me ha cogido muy de sorpresa, y que le ha dado una pizca más de madurez a una película que a priori iba a ser simplemente basada en las pesadillas de un niño de 8 años, incluyendo en esto toda esa secuencia hasta que los padres mueren entre terribles sufrimientos. Pero sí, hablemos de Sarako, ¿vale? Porque aquí es donde viene Sarako, la gran influencia de Ring y de Ju-On y de todas las películas de terror asiático que ha tenido el amigo Samuel. Me parece interesante, ¿eh? Me ha gustado mucho esa forma arácnida que tenía Sarah, además de todas las referencias de telarañas, que hasta el título de la película es una referencia a las telarañas. Cobweb, casualmente nuestra amiga Síncope nos ha deleitado con el outfit de hoy en relación a la película. Totalmente casual. Y cómo se paseaba por esa casa, por las paredes, el momento en que está en la habitación, ese pelo largo, cómo lo iba paseando y sobre todo el acechamiento a los que han entrado a la casa. Las escenas de muerte, no tengo ningún tipo de objeción, me han encantado como deben ser, sin mucha sangre, la que tiene es justa. Vemos muertes muy impactantes, cómo arrastra por detrás de las paredes, cómo le arranca la cabeza a otro, cómo se oyen los pasos corriendo mientras seguimos su visión por los pasillos. Eso ha sido para mí lo más terrorífico de todo. Pero una vez nos desvelan la cara, pues ahí creo que ha perdido toda la seriedad. Vayamos un poquito por partes, Roten, con respecto a la sangre y a las muertes que has comentado. Creo que es una película que no catalogaría como gore, no, pero sí como sangrienta, por decirlo de alguna forma, porque vemos bastantes salpicones de sangre, incluso algunas mutilaciones, pero sin ver directamente lo que es la muerte en pantalla. Si te fijas, casi todas las muertes son fuera de cámara. Ocurren a través de un marco de la puerta, en las paredes o simplemente en la habitación contigua, debajo de la cama o debajo del armario, pero en la mayor parte de ellas solamente vemos el resultado y además de una forma bastante oscura por la poca luz que tiene esa casa, viendo así una sangre bastante espesa, pero nada roja y más bien tirando a negra, algo que simplemente estoy describiendo porque en realidad me ha gustado bastante como recurso para recoger a un público un poquito más amplio y que no disfrute quizás tanto de las escenas gores. Pero lo que estoy seguro que el público no disfruta, y esto es algo que Samuel la ha cagado una barbaridad, es con ese personaje de la profesora, cómo ayuda al niño a encerrar a Sarah
Sara en esa especie de alcantarilla. No me ha gustado para nada toda esa secuencia, me ha parecido tan forzada, le han hecho un nerfeo que te cagas a la amiga Sara. Era fuerte, era poderosa, se agarraba por todas partes y de golpe que el niño le tire el pelo y la otra le pegue un poquito con un palo, hace que ya puedan con ella, la atrapen allí, no sé, eso la verdad me ha sobrado mucho. Ahí la película se ha ido por otro lado, aparte de que aquí los efectos ya se sienten distintos. Sí. Ya no voy a decir si mejor o peor, porque va a cuestión de gustos, para mí obviamente peor, mucho más digitalizados, el punto digital menos pulido y sobre todo un abuso muy grande de las escenas a cámara rápida, sí, para dar la sensación a Sara de que se mueve con mucha rapidez y con esas formas arácnidas que ya se estaba consiguiendo sin necesidad de aumentar tanto la velocidad de sus movimientos. Ese cambio de posición de Sara, de estar en lo más alto a de repente no valer para nada porque un niño de 8 años es capaz de arrastrarla por el pelo a su antojo y acaban con ella de la nada, ha sido algo tremendamente surrealista y que parecía hasta de otra película. Es lo que más me ha molestado y uno de los puntos clave por los que no he podido disfrutar del todo el desenlace de esta peli. Además de que la cara de Sara ha pasado de ser un personaje del J-Horror a ser el personaje de Green Cutie, que espero que ninguno haya visto esa película porque de verdad es de vergüenza ajena. A mí curiosamente me ha recordado más a uno de Avatar, pensaba que ibas a ir por ahí. ¿Quién de Avatar? Cualquiera de Avatar, se parece a Avatar, A unos los ojos nagas. grandes, separados. En nada, se parece. No. En nada, pero en nada, ¿eh? Pues ahí me ha Pero parecido. en nada. La boca así la tienen los de Avatar. Eso no. Aunque también destacar que el final real de la película, cuando acaban con Sara y vemos a nuestro amigo Pete diciendo que le va a perseguir Sara de por vida, que la va a tener cada vez que abra la cama, cada vez que vaya por el pasillo, cada vez que oiga un ruido, sí que es algo que me ha gustado de forma de concluir. Como metáfora de la cinta me ha gustado mucho esa forma de concluirla. Es que al final Peter va a tener pesadillas hasta el día del juicio final y creo que eso era la intención de la película, acojonar tanto a un niño y entender su perspectiva de 8 años de que unos hechos ocurridos de forma real, de forma ficticia, por su imaginación, por culpa de sus padres, por la de su hermana, por la de él mismo, por lo que sea, como queráis un poco darle esa sobreinterpretación a la película, vivirá traumado de por vida con la presencia de su hermana Sara. Y esto sí que es relatar los miedos más profundos de un niño desde la perspectiva de 8 años. Por último, yo solo quiero dar un mensaje a cualquiera que sea futuro director de cine de terror, y Samuel Bodin y Chris Thomas Devlin entiendo que están empezando. Uno hizo Marianne, se le subió mucho a la cabeza todo el bombo que se le dio a esa serie, y el otro solo ha hecho un guión. Entonces entiendo las influencias de que puedas tener al escribir tu propia película. En esta hemos visto Lights Out, hemos visto Marianne, hemos visto The Ring, hemos visto The Boy, con eso de estar el niño emparedado en la pared, hemos visto referencias a múltiples películas de terror en base a él crear su propia historia, y eso me parece fantástico. Pero sí que es cierto que me hubiera gustado que la película tuviera algún tonito de personalidad más propia, no porque ya tiene, pero sí un poquito más. Sí, como sentir que ha dado un paso más desde Marianne, ¿no? Que no sí. solamente ya tiene ese registro de esos planos fijos, con esas sonrisas, esos ojos y esas Sí. músicas un poco de fondo que ya se caracterizan con él y con su forma de hacer cine, sino que hubiera evolucionado un poquito más y hubiera creado algo más de cosecha propia, ¿no? Exactamente, ya que la idea de hacer un cuento de los hermanos Grimm es algo que a mí me atrae mucho. Me gustan mucho los cuentos infantiles perturbadores llevados al cine como cine de terror. Por lo tanto, mi nota va a ser un 7, la voy a probar, me ha gustado mucho, la verdad que no puedo tener tantas malas palabras con la película, además de las que os he comentado, pero si alguien me pregunta le diré que por supuesto que la vea en el cine o que la vea en su casa porque la va a disfrutar. Ya veis, hemos dicho un montón de cosas malas o de detalles que no nos han gustado de la película, pero aún así yo por mi parte coincido contigo, le voy a poner también un 7, que creo que es una nota magnífica para este tipo de películas y para una producción que realmente yo no esperaba absolutamente nada. Creo que tiene muchas cosas positivas y aunque os parezca que no, siempre damos más peso a aquellas cosas que nos parecen realmente que tienen más peso, y aquí ha sido las positivas. En conjunto es una película decente, que está bien hecha, que tiene una buena idea y que yo también desde aquí recomiendo que le echéis un vistazo y que como siempre juzguéis por vosotros mismos. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti síncope, ¿Cómo se va a tiroten? a todos los que tenéis a un monstruo acechándoos desde que tenéis 8 años, así que decidisteis suscribiros al canal podrido para poder ver los vídeos con él, y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.